Bueno, muy bien, bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro de la asignatura de empresarismo. Este ya es nuestro tercer encuentro. Les recuerdo que estos encuentros pues no son obligatorios, pero lo que buscan es ir enriqueciendo lo que vamos abordando a través de la plataforma. Mm, Hemos hablado de varias cosas, ¿cierto? Partimos en nuestro primer encuentro de hablar un poco sobre lo que es el emprendimiento como una decisión humana, como una oportunidad que tiene una persona de tomar acciones concretas para mejorar sus condiciones de vida. Y también como una decisión que tienen las personas para impactar positivamente en las condiciones de lo que los rodea. Eso es emprender, ¿cierto? Por lo menos el emprendimiento desde el punto de vista que nosotros queremos verlo. Pero también estuvimos hablando en el pasado encuentro de que ese emprendimiento en ocasiones puede tener como una línea o puede tener una, de alguna manera, intención. Ya te voy a dar la palabra, Juan Camilo. Puede tener una intención y esa intención puede estar orientada a la conformación de empresas. Ya vamos a hablar entonces de eso. Juan Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Profe, lo que pasa es que yo andaba re perdido con esta clase. La verdad es primera vez que entro porque pues en mi horario estaba los domingos, pero no sé, no sé si es asincrónico, si es la reunión no es siempre o cómo estamos trabajando. Si recuerden que esta es una materia virtual, ¿cierto? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que es desarrollada 100% a través de la plataforma y se desarrolla de manera asincrónica. Solamente se programan algunos encuentros síncronos para ir fortaleciendo la temática y para resolver dudas. La mayoría de los profes de virtualidad programan encuentros solo para dudas. Yo lo que hago es que aprovecho el encuentro como para fortalecer un poquito la temática y resolver dudas también, pero no es los domingos, ¿cierto? Los domingos no hay clase en ninguna parte, simplemente que en el horario te aparece ahí, pues ese horario, pero no es que sea un horario de clase, es una materia Ah, virtual. ok, profe, y Entonces, te hago una pregunta. ¿Has hecho algún evento evaluativo hasta el momento? ¿Cómo sí, estás? van varios, ya tienes acceso a la plataforma, entra a la Esa, plataforma a cada una de las semanas y en cada semana vas a ver el material, los encuentros que ya hemos tenido los vas a ver allí también grabados y puedes verlos y los talleres y los foros que hemos desarrollado pues ya también están allí, profe, en Teams o en ser virtual. en C virtual. Porque lo que pasa es que yo ingresé esta semana y no vi el grupo. Pues no estoy unido al C virtual de Entonces esa. debes comunicarte con educación virtual, ¿cierto? Mandar un correo a educacionvirtual@itm.edu.co. ¿Por qué? Para poder que te activen ese virtual. Pero ya a estas alturas, hace rato ya vas a haber hecho eso. Profe, sí, lo que pasa es que yo estaba muy perdido. Yo tenía un correo incluso la primera, hace bastanticos días cuando empezamos el semestre, pero Ujú. no había tenido respuesta y tampoco sé, pues nunca me ha pasado que no esté en la asignatura. ¿Me puede repetir cómo hago, profe, para mandar el correo a... Educación virtual, y si no, escríbeme a mí, tienes mi correo y yo te remito el correo, pero es educacionvirtual@itm.edu.co. A ellos tienes que escribirle con la inquietud donde dices, cordial saludo, soy estudiante del programa tal, tengo la asignatura de empresarismo en C virtual, en el campus virtual, pero a la fecha no me aparece reflejada en la plataforma. Agradezco la activación. Ok, profe, muchas gracias. Y después de que me activan, ¿podría ponerme al día con las actividades? Sí, claro, no hay ningún problema. Te pones al día. Afortunadamente, como es una materia que es en plataforma, está todo lo que hemos hecho allí. Ah, ok, profe, muchas gracias. Bueno, pero te invito a que te quedes y trabajes, pues, como la temática que vamos a hablar hoy, que es Sí, de los claro. últimos temas que hemos estado desarrollando. Profe, pero no es en C virtual, sino en el campus virtual. Por eso, en Por campus si, virtual. por si de pronto lo está mirando en C virtual y no en, Ah, pues sí, yo estaba mirando era en sí virtual, el campus virtual nunca lo he trabajado. y es en el campus. Campus, Ah, ok. campus virtual. Muchas gracias, compañero. Voy a buscarlo ya mismo. Listo. Bueno, entonces les decía, hemos estado hablando de lo que es el emprendimiento como una oportunidad que tienen las personas y hemos estado hablando también de que ese emprendimiento puede tener una orientación o una vocación hacia el empresarismo. Cuando nosotros vemos el emprendimiento como una oportunidad para la conformación de empresas o de negocios, empiezan a surgir ahí como unos retos. Entre ellos, decíamos en el encuentro pasado,
El emprendedor tiene que volverse un buen vigía, un gran observador, una persona que está alerta a las oportunidades que lo rodean. ¿Qué ve? Principalmente problemas. Y uno dirá, pero ¿cómo así que ve problemas? Claro, ve problemas porque cuando yo identifico un problema y encuentro que hay formas para darle solución o alcance a ese problema, pues entonces yo puedo emprender en ese sentido. Encuentro la solución e intento llevar esa solución a un mercado o a un segmento específico. Ahí hay un buen camino para el emprendimiento, pero no basta con ser observador y encontrar problemas. Y por eso, durante estas últimas semanas que hemos estado trabajando, algo que se han denominado como las competencias emprendedoras, que son esas capacidades que tienen que tener las personas para poder impulsar esas iniciativas que tienen. Steven, adelante. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, voy a aprovechar pues, el espacio para hablar y voy a tomar dos preguntas. Primero, para preguntar si los foros o la última, por ejemplo, la última actividad que tenemos de la semana pasada tiene la fecha límite. Sí, todas las actividades están enmarcadas normalmente en la semana que corresponde. En ocasiones le doy como un espaciecito más, pero miren, más allá de las fechas, yo les decía el primer encuentro, esta no es la asignatura para uno estresarse, ¿cierto? Esta es la asignatura para uno encontrar cabida en las ideas, para uno resolver de alguna manera si uno tiene vocación hacia el emprendimiento. Entonces no se me preocupen por eso, yo les puedo activar los foros, los talleres, pero no es para que se relajen, es para que realmente le encuentren el sentido, no desde lo academicista de la nota, sino desde, ay, hay un material, yo lo voy a desarrollar, tengo un foro, yo voy a participar. Y los foros sobre todo están pensados no solo para la calificación, sino para que ustedes puedan ver lo que los otros compañeros identificaron. Por ejemplo, el último foro habla de investigar una competencia emprendedora y escribir allí por qué es importante, por ejemplo, esa competencia. Entonces, muy chévere uno no solo hacer el trabajo y escribir allí, sino ver lo que otros compañeros escribieron. Entonces no te preocupes, yo le doy una miradita a las fechas, si alguno se ha cerrado o algún taller, yo se los abro para que lo puedan entregar. Listo. Listo. Profe, y la segunda, eso sí es como más para que preguntarte sobre algo, pero no es tan relacionado al tema de emprendimiento. Bueno, yo tengo una marca de entrenamiento personal. Ujú. Yo inicié solo y ahora tengo dos entrenadores asociados. Yo nunca he tenido experiencia pues creando una marca o una empresa, un emprendimiento, pero quisiera saber legalmente qué beneficios tiene constituir la empresa de forma legal. Mire, la formalización, pues primero es una responsabilidad cuando empiezas a operar como empresa, pero más allá de la responsabilidad es que puedes tener acceso, por ejemplo, a convocatorias. Muchas veces, por ejemplo, Ruta N, que es una de las entidades de nuestro entorno que más impulsan a los emprendedores, abre convocatorias para nuevas empresas, es decir, empresas que ya están siendo registradas y que quieren acompañar. Y a veces hay recursos para eso, o sea, recursos para asesoría, recursos para fortalecimiento en términos de comprar implementos para la empresa, o dotación, o tener acceso a ruedas de negocio. Entonces, formalizarte es valioso porque te da acceso a eso como tal. Adicionalmente, las mismas entidades, por ejemplo, Parque de la Universidad de Antioquia o Actuar Mi Empresa, hacen a veces maratones de legalización, ¿cierto? De formalización más bien, donde tú puedes acceder a través de ellos a ver descuentos, por ejemplo, con la DIAN o con la Cámara de Comercio para el registro, y puede salir un poquito más barato. Pero básicamente es eso. Uno finalmente como emprendedor puede hacer algo que se llama pivotear. ¿Qué es pivotear? Pues empezar a operar sin estar formalizado. Y en la medida que uno ve que hay cierta respuesta del mercado y que vale la pena formalizarse, pues yo empiezo a hacerlo. Porque también va a ocurrir que vos, por ejemplo, como entrenador personal, una empresa te le llame la atención y diga, yo quiero que Steven me empiece a prestar unos servicios de entrenamiento personal para mis empleados. Entonces, algunas te van a decir, usted tiene, por ejemplo, Root. Entonces, así tiene Root, con eso usted me puede emitir una cuenta de cobro y yo le pago los servicios. Pero otras te van a decir, si usted lo que me va a enviar es unos entrenadores, usted debe operar como empresa, entonces debe estar formalizado como empresa y si no, no lo puedo ejercer un contrato con usted. Entonces, es también de alguna manera una demanda que el mercado hace. Dice, si estás formalizado, tienes más acceso a algunas oportunidades.
Perfecto, profe. Y como tal en el tema tributario, ¿qué beneficios me traería? Ya ahí sí es un tema más financiero, entonces ya tocaría mirar desde el punto de vista financiero y el tema de constitución, cuáles serían los beneficios. En este momento, pues no los tengo como a la mano para compartirlos, pero siempre de alguna manera, dependiendo del tipo de empresa, en temas tributarios tú puedes tener algún descuento de los impuestos, dependiendo del sector o de los beneficios que en ese momento estén establecidos. Entonces es un tema más financiero. De pronto más adelante lo podemos tocar con algún experto en el tema financiero que nos lo pueda complementar. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que nos compete el día de hoy. Y hoy vamos a gastarnos un ratico hablando sobre competencias y una temática que se viene en nuestras próximas semanas, que es el tema de anclas. Tal vez un concepto que no ha sido como tan explorado, una ancla. Y uno dice, ¿qué es una ancla de carrera para los emprendedores? Sucede que los emprendedores van desarrollando unas capacidades del ser, unas capacidades del saber, unas capacidades del hacer y en ese universo están enmarcados en lo que son las competencias. Entonces yo puedo tener la competencia de la creatividad, ¿cierto? Yo soy una persona creativa o conozco herramientas para ser creativo, es una competencia que yo poseo como tal. Y eso está muy bien. Pero hay otras competencias que van evolucionando y se van convirtiendo como en unas fortalezas que tiene cada persona, que va recopilando por su experiencia laboral, o por sus experiencias de vida, o por sus experiencias sociales, o por sus experiencias académicas. A esas competencias que se desarrollan como con mayor precisión se les denomina anclas de carrera. Un ancla de carrera es un impulso para el emprendimiento. Es algo que nos ayuda a nosotros a también identificar cómo nosotros podemos apalancarlos en esas anclas y fortalecer nuestras ideas. Hay diferentes tipos de anclas. Por ejemplo, podemos hablar de anclas técnicas. Entonces uno podría preguntarse, ¿en qué son expertos? Como el caso de Steven. Entonces Steven dice, yo puedo aportar como un experto deportivo, como un experto en entrenamiento personal. Por lo tanto, eso se va convirtiendo en mi ancla de carrera, en aquello que yo puedo apalancarme para proyectar una oportunidad de negocio. ¿Sí ven? Entonces, los emprendedores tienen que hacer un ejercicio de ir descubriendo eso. Nosotros la próxima semana, en esta semana, vamos a estar trabajando esa temática y es muy interesante que empecemos como a introducirla desde el día de hoy. Hay anclas, por ejemplo, que tienen que ver con anclas gerenciales, que es la capacidad que tienen las personas de liderar. ¿Todo emprendedor tiene que ser líder? No necesariamente. Puede tener otras capacidades que lo fortalezcan, que le permitan desarrollarse. Pero hay quienes dicen, no, es que lo mío es el liderazgo. Yo me muevo, yo tengo la capacidad de acompañar a otros, guiarlos, y ese liderazgo es el que es innato a mí. Entonces eso se convierte en un ancla de carrera. Hay anclas que van más allá de lo técnico o del conocimiento. Por ejemplo, a mí lo que me gusta del emprendimiento es la autonomía, la capacidad de hacer autogestión, de ser mi propio líder, mi propio jefe, de sí, llevar el rumbo de una organización, de poder establecer mis tiempos, mis ritmos. Entonces, hay quienes dicen, es que mi fortaleza para el emprendimiento es esa capacidad que tengo de ser autónomo, de desarrollarme de manera individual, con mis propias capacidades. ¿Eso cómo lo entendemos? Como un ancla. Listo. ¿Por qué les hago esto? Hoy vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y es que vamos a intentar identificar o construir un decálogo de anclas y competencias para el emprendimiento, como si tuviéramos que ir a dar una charla, por ejemplo, a emprendedores y les tuviéramos que decir, vea, usted tiene que estar pendiente de estos 10 aspectos y explicarles el por qué. Entonces, les introduzco este tema de las anclas porque nos puede servir como guías o como pistas para descubrir qué capacidades tiene que tener un emprendedor que podrían impulsarlo o aprovecharse. Por ejemplo, pueden haber anclas asociados al servicio, es decir, personas que tienen vocación para servirle a otras, para identificar necesidades y satisfacerlas. Eso es un ancla de servicio. Muchos de los emprendimientos asociados, por ejemplo, a entornos sociales, a fundaciones, a resolver problemáticas de comunidades vulnerables, tienen mucho que ver con anclas de servicio.
o sea, con capacidades que nosotros vamos descubriendo de servirle a otros. Si yo descubro esa capacidad en mí, yo voy viendo que eso lo puedo aprovechar. Y no desde el fin utilitarista, sino desde el fin realmente de fortalecerme como emprendedor. Pueden haber anclas asociadas, por ejemplo, a desafíos. Que ustedes digan, es que los emprendedores tienen que tener una capacidad para atender desafíos, para verse retados. Hay personas que se salen del contexto laboral tradicional porque sienten que es monótono o que no explota todas sus capacidades. Entonces dicen, no, yo me voy hacia el emprendimiento porque es que el emprendimiento me reta. Primero, me invita a tener que generar acciones de supervivencia, generar unos ingresos para poder subsistir, tener mis gastos básicos, mercar, pagar servicios, arriendo, todo eso. Entonces yo digo, uy, ese desafío me gusta. Así como hay emprendedores que eso les gusta, hay personas que dicen, no, yo no me veo en esas. A mí me gusta que yo voy, presto mis servicios a una empresa, me pagan, estoy tranquilo. Entonces no le gusta esa sensación de tener que ser autosuficiente, de ser retado a encontrar caminos para hacerlo por cuenta propia. Eso es un ancla. Si usted identifica que a usted le gusta eso, esa sensación de desafío, pues es como una intención o una posibilidad que va encontrando. Hay quienes el ancla que identifican, por ejemplo, está asociado a estilos de vida. Volvemos hoy, ya que Steven tuvo pues la oportunidad de dar una participación, eso tiene mucho que ver con eso. Puede ser que Steven diga "Es que lo mío es el entrenamiento personal, porque yo creo en ello, porque creo que es un conocimiento y una capacidad que puedo impartir, que puedo socializar este conocimiento. Es mi estilo, casi que lo que hago en el día a día enseña. Entonces uno dice, ah, esa es tu capacidad, ese estilo de vida que has venido desarrollando es lo que te puede impulsar el emprendimiento. Entonces, hay muchas anclas, pero el ancla es aquello que desde la experiencia se va desarrollando. Entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio. Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir y voy a colocar por acá una presentación. No sé si aquí la están viendo. Bueno, están viendo una diapositiva que dice competencias emprendedoras y anclas de carrera clave, ¿cierto? Sí, señor. Eso. Entonces vamos a empezar a llenar esta tablita juntos. Vamos a darle como el contexto de que esto es un decálogo. Un decálogo es que son 10 cosas asociadas al fortalecimiento, en este caso del emprendimiento. Si pensamos en ese concepto de anclas, ¿ustedes qué piensan, cierto? ¿Qué puede ser un ancla que sea aprovechable por, por un emprendedor o por una persona que quiere convertirse en emprendedor? Y debería tener presente, ¿cierto? Debería tener allí referenciado como una capacidad, una experiencia. Eso es un ancla finalmente de carrera. Le pongo por aquí esto. Ahora sí. Ahí siguen viendo la diapositiva, ¿cierto? Entonces, ¿quién se anima? Y empieza a opinar. Recuerden que ahorita yo les mencioné, pueden haber anclas técnicas, o sea, conocimientos expertos, pueden haber anclas gerenciales, capacidades de liderazgo, pueden haber anclas asociadas al deseo de ser autónomo, pueden haber anclas asociadas a la creatividad, al deseo de experimentar, pueden haber anclas asociadas a la vocación de servicio, anclas asociadas a la independencia financiera, al deseo de retarse. Esos son anclas, competencias. Entonces, ¿cuál de ellas les llama la atención y por qué? Por ejemplo. Y podríamos hablar de en qué contexto. Una podría ser mantenimiento de equipos. Experiencia en mantenimiento, por ejemplo, Sí. experiencias. Yo pongo esto en negrito. Entonces, experiencia en mantenimiento de equipos. Eso es un ancla. Si uno le dice, por ejemplo, yo estoy dándole un discurso a unas personas que están desempleadas y yo les puedo preguntar, ¿ustedes tienen experiencias en algún tipo de soporte o mantenimiento? Y alguien puede ser que diga, ah, es que yo trabajé en unas fincas.
Y en esas fincas yo tenía que hacerle mantenimiento a las cercas, porque las divisiones entre los linderos de las fincas son muy importantes, yo sé de eso. ¿Ustedes creen que eso podría llevar, por ejemplo, a que eso desarrolle un emprendimiento? ¿Qué piensan? Sí, sí, profe, claro, porque ahí tenía, pues, como montar una empresa donde haga el mantenimiento y el alambrado de las cercas, ¿no? Claro. Y si ven, ¿y cómo surgió eso? Hace 2 minutos no estábamos pensando en eso. Entonces, identificar esa ancla, o sea, esa posibilidad puede desprender una oportunidad de que muchas personas identifiquen su vocación emprendedora. Listo, ahí tenemos una, ¿cierto? Una. ¿Quién más se anima? Pónganse en los zapatos de personas que tienen la intención, pero no saben qué aprovechar para ser emprendedoras. Ahora bien, podemos sumarle también competencias. Juan, ¿qué Profe, pensás? Adelante. una pregunta. Si te entiendo por ancla es como algo que es como una, Palanca, como que sí, impulsa. como algo que impulsa o motiva a la persona para tomar una decisión en- con respecto a su futuro. Sí, Podría ser como, señor. no sé, la autosuperación económica, pues, por ejemplo, yo, en mi caso personal, siempre estoy como pensando en ganar conocimiento y experiencia para la vida laboral. Lo que pasa es que uno en la calle, uno puede trabajar en cualquier cosa y esa experiencia que vos ganas trabajando en cualquier cosa te podría servir de mucho más adelante para trabajar en algo muy distinto. Por ejemplo, yo, digamos, yo soy de mucho de negocios y de siempre pensar en qué invertir. Yo siempre es como tratando de ganar como experiencia y conocimiento de cómo se invierte, cómo no. Por ejemplo, monté una spa de uñas, un ¿Mm? ejemplo. Y esa experiencia administrando ese spa podría darme muchas bases de cómo podría administrar más adelante, digamos, una empresa biomédica. Sí. Entonces sería como esa la motivación y el ancla, diría yo. Sí, ve, yo aquí escribí dos cositas de lo que vos nos contabas. La primera, no necesariamente exactamente lo que estabas diciendo, pero me llamó mucho la atención y podría entenderse hacia allá. Tú dijiste la autosuperación, que estaba más orientada al crecimiento personal y financiero, ¿cierto? Tener como esa autonomía financiera, esa capacidad de hacerlo por cuenta propia, pero uno puede ir encontrando cosas allí. Por ejemplo, hablar específicamente de autosuperación. No lo coloqué solo en tu contexto, no hablemos solo de Juan Camilo, sino que pensemos que pueden haber otros seres humanos, otras personas que quieren mm, plantear procesos de autosuperación. Eso puede llevar a emprender. Piensen cómo la autosuperación puede llevar al emprendimiento. Profe, es decir, la necesidad de autosuperarse hace que uno busque salidas o soluciones para conseguir ese éxito, eh, pues sea como sea que uno lo esté haciendo, ya siendo emprendedor, innovando, empezando de cero, o sea, es decir, como usted lo dijo ahorita, profe, todas las personas tenemos una visión muy diferente de la vida. Hay personas que les gusta, digamos, salir del colegio, estudiar algo, graduarse y trabajar como profesional. Hay Ajá. otras personas que están más enfocadas como como lo dijo usted, ser su propio jefe, tener su propia empresa, tener su propio emprendimiento. Total, así tal cual como tú lo estás diciendo. Entonces, mira qué chévere. Esas personas, ya lo da la palabra Nelson, miren, esas personas que tienen limitaciones, yo no sé si les conté en algunos de los encuentros pasados, uno de los temas que yo investigo es el emprendimiento en personas en situación de discapacidad. ¿Y sabe qué se da cuenta uno? Que al tener dificultades para emplearse o al tener de alguna manera cierta discriminación por la misma sociedad, estas personas dicen, es que yo soy capaz. Y eso los lleva a emprender. Por lo tanto,
lo que estamos diciendo a través de esta ancla es que es un mensaje. Las personas que tienen que enfrentar procesos de autosuperación o de barreras que los limitan, tienen oportunidades de emprendimiento. Es justamente esa barrera la que puede llevarlo a impulsarse. Ahora, hablemos del otro aspecto que mencionaba, creo que era Juan Camilo, ¿cierto? Que nos decía, crecimiento personal y financiero. Ah, es que yo emprendo, es porque no, venga, que yo voy para adelante y yo veo oportunidades de negocio y eso me va a generar como cierta estabilidad económica, entonces esa es mi ancla. Y a veces ni siquiera es la idea misma, como tú lo decías. A veces es, yo arranqué con una espada de uñas porque yo vi que eso estaba funcionando, que yo lo podía implementar con cierta facilidad o tenía la posibilidad de implementarlo, pero ese conocimiento después yo lo puedo aprovechar en algo que pueda tener un mayor impacto o me brinde más posibilidades. Hacia allá va, por ejemplo, esa ancla del crecimiento personal y financiero. Listo. Vamos a dar la palabra a Nelson. Nelson, ¿vos qué pensás? ¿Quieres agregar algo o sumar Hola, sobre esto? sí, muy buenas noches. Yo quería comentar si se puede considerar como, ¿me estás escuchando? Sí, claro. Si se puede considerar como un ancla, digamos, las personas que tienen la mentalidad o que tienen siempre la iniciativa de, digamos, por ejemplo, del reuso. Hay personas que siempre van por, o sea, están pendientes de cosas que hay personas que dejan algunos objetos y cosas que no las quieren usar, simplemente las desechan. Y hay personas que están pendientes de eso, la recogen, la restauran, les cambian, las rediseñan y las comercializan, ¿sí me entiendes? Siempre pensando en esa oportunidad que le pueden, o sea, darle un segundo uso a las cosas y también eso les genera beneficios propios. Y no o sea, reutilizan los objetos, no los desechan, con eso contribuyen al medio ambiente y aprovechan los recursos también. Hay personas que viven de eso, o sea, esa mentalidad pienso yo que también es un ancla, una oportunidad, que siempre están pensando en la oportunidad de negocio. Me parece fantástica, Nelson, esa ancla que tú nos colocas sobre la mesa, sobre todo en un contexto actual donde hablamos de economía circular. Recuerden que la economía circular habla de eso, que es que nosotros no podemos seguir generando desperdicios que no sean recuperables. Hoy la industria se tiene que preocupar por eso. Si yo hago, por ejemplo, una paleta y esa paleta tiene tanto un empaque como un palito, pues que es donde se fija la paleta, yo tengo que pensar desde la misma creación de ese producto, cómo se le puede dar una reutilización al material de empaque, pero también cómo se le puede dar una utilización a ese palito de la paleta. ¿Será que se puede reprocesar? ¿Será que...? Y entonces me parece que ahí hay unas oportunidades de negocio fantásticas. Miren, por ejemplo, lo que ha venido pasando en muchos sectores, lo que ha pasado con los contenedores. La vida útil de un contenedor es corta realmente porque está muy expuesto a condiciones marítimas, por ejemplo, donde la corrosión es muy alta. Entonces, ¿quién empezó a pensar en eso? ¿Qué hacemos con los contenedores? Pues que se convierte en una basura y una basura que es muy difícil de deshacernos de ella por el tiempo que le tarda a biodegradarse. Entonces alguien dijo, no, venga, no, antes utilicémosla. ¿Y hoy qué vemos? Hoy vemos restaurantes con contenedores, hoy vemos construcciones que se basan en la reutilización de contenedores. Y eso fue basado en ese concepto, Nelson, en lo que tú estás planteando. Alguien vio una oportunidad allí. Alguien dijo, ve, eso puede prestarse para empresas como de aquí de la región, por ejemplo, Ecodec, que tuve la oportunidad de trabajar con ellos. En Ecodec se hacían constantemente esa pregunta, ¿qué podemos reutilizar? Y uno de los elementos que más contaminan, por ejemplo, el medio ambiente son los aceites. Entonces, los aceites de cocina, pero se contaminan muy fácil. Entonces, eh, por ejemplo, las personas que reciclan no utilizan, no les interesa reciclar aceite de cocina, por ejemplo, utilizado. ¿Por qué? Porque eso se riega, porque eso atrae insectos, cucarachas, ¿cierto? Otros bichos, porque las empresas no lo compran para reutilizarlo. Entonces, ¿eso dónde termina? Eso termina contaminando los lugares donde se hace disposición de basuras, terminan los ríos, terminan los mares. Entonces uno dice, dejemos eso así. Pero no, hay empresas basadas en tu concepto, Nelson, como por ejemplo Ecodec, que dijeron, ¿qué podemos hacer? Y desarrollaron algo que se llaman escamas.
¿Qué es una escama? Es un producto que se le entrega, por ejemplo, a restaurantes y se viene haciendo un trabajo para llevarlo a las unidades residenciales y que se le dice, mire, ama de casa, cuando usted ya vaya a desechar el aceite, no lo tiene ni siquiera que envasar, no lo bote. Vamos a solidificar ese aceite. Entonces lo que va a hacer es, en la misma ollita donde usted tenía el aceite que vaya a botar, por decirlo de alguna manera, va a echarle esta escama. Y cuando se le eche, todo ese aceite se va a solidificar como si fuera una pasta. Y esa pasta usted la puede echar en una bolsa plástica y no se va a regar, no va a escurrir ningún tipo de aceite porque va a quedar como si fuera una pasta sólida. Y esa pasta sólida la va a separar en su disposición de la basura. Y eso ya sí podemos hacerlo de alguna manera, darle una recogida para que los recicladores lo puedan utilizar y que ellos puedan de alguna manera, ahí sí empezar a comercializar eso, porque hay empresas que están en capacidad de comprar ese material y de hacerle un uso. Sobre todo, por ejemplo, para exportaciones, para procesos donde ya se puede reutilizar ese aceite. Pero si esa empresa no hubiera creído que tenía la capacidad de utilizar ese material, pues todavía estábamos echando aceite a los ríos. No obstante, todavía lo hacemos porque falta divulgación, falta que las personas desarrollen la cultura y que finalmente se pueda empezar a aprovechar eso. Entonces, miren qué chévere, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Nelson nos dijo, la reutilización de materiales puede ser un aspecto que fomente el emprendimiento. Y ahí hablamos del aceite, pero ¿de cuántas cosas podríamos hablar que se pueden reutilizar y que es una fuente de emprendimiento? Entonces, súper aporte, muy Por chévere, ejemplo, Nelson. profe, mire que muchas partes hacen decoraciones con cuestiones de estivas de madera. Hay materiales de madera que lo restauran y da para decoraciones de mesas de restaurantes, sillas y todas esas cosas, y queda todo muy bonito. Y hay mucha gente que le gusta ese modo como retro, de campo, así por ese estilo. Cierto, total. Entonces, mira, y si seguís explorando ese camino, vas a encontrar más oportunidades, más opciones de recuperación de algo y utilizarlo. Mira, a mí me gustó mucho hace un tiempito que vi un emprendimiento muy bonito y que se hizo en los colegios. Una fundación, si mal no estoy, la Fundación Moda y Flores, se percató de que muchos de los pedacitos de colores que ya los niños no utilizaban, pues terminaban en los basureros, a veces como con pedazos del lápiz o el pedazo del color ya todavía pues a un 30%, 40%, pero como todo ya está pequeñito, el niño no le gusta, entonces lo desechaba. Y empezaron a hacer unas campañas donde colocaron unos recolectores, como una especie de tanques para depositar los lápices, los colores principalmente, que ya no se usaban. ¿Y qué hicieron ellos? Un proceso de recuperación de ese material y hacían collares, y collares muy bonitos, donde volvían una figurita, un cuadradito o un triangulito, ese pedacito de lápiz, y con eso eran capaces de hacer un collar, y ese collar por diseño tenía un buen valor. Entonces, ¿eso qué es? Es nuevamente reconocer que esa ancla que Nelson nos plantea es una muy buena ancla, que ahí se puede hacer una exploración muy interesante, ¿cierto? Bueno, ¿quién se anima y nos plantea otra ancla para que hablemos sobre ella? Que digan, es que se podría pensar Hola, en, ¿qué puede buenas ser? noches. Hola, ¿cómo estás, Amaris? Buenas noches, bien, Buenas tú noches. y todos. Qué bueno, profe, empezando lo que estaba diciendo el compañero, es la capacidad de diversificación en la misma, en el mismo emprendimiento, como parte del apalanclaje. Por ejemplo, si yo quiero, la idea también es como, por ejemplo, yo lo digo desde el área donde yo estoy estudiando, que es de la construcción. Entonces es como mirarlo desde el punto de vista en el asesoramiento, el diseño y la construcción de edificaciones y construcciones sustentables y sostenibles. Entonces, como la capacidad de mejorar y de diversificar como todo ese conocimiento y esa práctica que se tenga a partir de lo que se puede hacer. O sea, desde el reciclado, utilización de materiales, el mismo material de la tierra a partir de adobes de tierra, para esas mismas construcciones, la utilización de la misma madera, el reciclado, a partir de todo ese material. Y es como parte como que
de la diversificación del área en la que uno esté trabajando o la que uno quiera emprender. Totalmente de acuerdo, me parece súper chévere ese ejemplo que estás colocando. Miren que yo lo resumo, yo digo capacidad de diversificar. Samaris nos decía, dentro del mismo emprendimiento, pero uno puede darle más amplitud y decir, yo podría acompañar a empresas ya existentes en su posibilidad de diversificar, ayudarles a identificar otros caminos, otras formas de darle uso, y eso en sí mismo puede ser un emprendimiento. O yo puedo partir de lo ya existente y diversificarlo para emprender. Por ejemplo, entonces pensemos en cualquier cosa, lo que ustedes quieran, que ya existe y pensar, bueno, ¿y eso hacia dónde lo puedo llevar? Esto también lo podemos llamar como innovación incremental, que es algo que ya existe, le genero una mejora, lo diversifico porque le doy otros usos, otras funcionalidades, o lo complemento, y ahí ya estoy de alguna manera generando una posibilidad de emprender. Esto me parece muy chévere. No, Samaris, por ahí es, ¿cierto? Y claro, por ahí es. Miren, váyanse a lo más básico, a las cosas simples del día a día. Vamos a desayunar. Profe, Entonces me levanté y voy a desayunar, ya estaba la palabra. Y yo veo el desayuno, yo digo, el desayunito clásico, arepita, huevitos. Digo, pero ¿qué propuesta se podrá hacer con esto? ¿Qué tal si yo tomo la misma masa de maíz y hago un cono? Y empiezo a vender conos, pero conos que tienen tocineta, que tienen huevito revuelto. Me dice, ¿será que esa diversificación es aceptada por el mercado? Y yo puedo empezar a emprender, a hacer algo diferente. Entonces, yo creo que esa sugerencia de Samaris también es súper chévere. Listo, bienvenida. Alguien me habló para que tenga la palabra. ¿Quién fue? sí, profe, yo, Gilberto. Gilberto, adelante. Lo que usted estuvo diciendo la otra vez en clases, en un encuentro pasado, que hablaba sobre asesorar a las empresas y hacer una vigilancia externa con respecto al producto que ellos están utilizando, porque, digamos, decían que hay que el empaque se dañaba. Entonces usted decía, bueno, y ofrecer como ese servicio de vigilancia y de, ¿cómo se llama eso? Control de calidad, digámoslo así, externo. Ese también sería un ancla, ¿no? Total, y es una super ancla, es más, muy necesaria, muy desprovista hoy en día. Hoy necesitamos más empresas que hagan eso. Miren cómo lo estoy escribiendo, desarrollar procesos de vigilancia, control de calidad e inteligencia competitiva, por ejemplo. Eso es un ancla. O pueden haber hasta varias anclas ahí. Competitiva. Ahí hay posibilidades, sí, y en cada sector. Por ejemplo, Steven ahorita nos contaba el tema de ser un entrenador personal. En eso se puede hacer inteligencia competitiva, no solo brindar el servicio sino él diría, ¿será que hoy por hoy los gimnasios, por ejemplo, o los centros de entrenamiento están siendo conscientes de la diferente oferta en entrenamiento que tiene la ciudad? ¿Será que son conscientes de nuevas técnicas que se están desarrollando en el mundo? ¿Será que son conscientes de nuevas tecnologías que podrían aprovechar y utilizar? Entonces yo digo, posiblemente no todas. Entonces yo podría empezar a tocar las puertas de esos centros de entrenamiento y decirles, yo le puedo hacer acompañamiento en vigilancia, en investigación, o como lo dice Gilberto, usted conoce en cuáles son los factores que generan satisfacción en las personas que toman sus servicios de entrenamiento. Usted comprende cuáles son las máquinas que más les gustan y cuáles son las que no les gusta utilizar. Yo le puedo ayudar a hacer investigación desde ese frente. Y por supuesto, ¿eso qué es? Un emprendimiento, una empresa de acompañamiento a empresas de vigilancia y control de calidad, por ejemplo. Muy chévere. Y eso no fuimos por el lado de Steven, pero para donde ustedes miren, en cualquier sector se puede llegar a necesitar eso. Entonces yo creo que vamos entendiendo la relevancia que son las anclas, porque nos van colocando como unos cimientos para pensar, unas bases para podernos nosotros proyectar hacia allá. Entonces, eso es, ya vamos como sintiendo con más claridad que es un ancla de carrera. En ocasiones, si yo identifico una buena ancla, seguramente esa ancla me puede impulsar a un buen emprendimiento. ¿Quién se anima y nos regala? La meta que tenemos hoy es llenar este cuadrito. Vamos a llenar las 10 anclas. Y si la llenamos, ahí terminamos. Pero vamos a hablar sobre ella, ¿cierto? ¿Quién se anima y quién dice, puede ser otra ancla interesante? ¿Cuál puede ser?
Yo pongo una, pues mientras ustedes piensan, yo planteo una que me llama la atención, el tema de proyecto de vida, ¿cierto? O proyectos de vida. Y me dice, ¿cómo así? ¿Cómo les parece? Siento yo que hay muchas personas que, es decir, hacen uso de su vida en temas importantes. Les crecen, estudian, trabajan, tienen una familia, sobrellevan esa familia de una buena manera, pero ¿cuántas veces esas personas se quedan como rezagadas frente a una expectativa que tenían? Por decir algo, siempre quisieron ser actores. Siempre quisieron practicar un deporte específico. Quienes quisieron haber hecho algo y no han podido desarrollarlo. Entonces, ¿qué tal un emprendimiento o una oportunidad que es identificar todos esos vacíos que están quedando en las personas y ayudarlos a desarrollarlos, o por lo menos a suplir ese vacío? Es que yo siempre quise ser actor. Ah, venga, yo puedo identificar eso y ayudarle a vincularlo a teatros, a que tenga la experiencia actoral, a que usted participe de un proyecto, a que pueda ir creciendo. Ah, yo puedo dedicarme a eso. Es que usted siempre quiso ser un ciclista competitivo. Ah, pero ya tiene como 52 años. Tal vez no va a ser competitivo, pero venga, tenga la experiencia. Lo voy a acompañar hasta que usted logre competir. Hoy hay competencias en el mundo, por ejemplo, como los Ironman, eh, que, que el reto no es ganarle a nadie, el reto es cumplirlo, el reto es terminar. O las ultramaratones que hay en el mundo, el reto no es ganar. Algunos que son supremamente competitivos van por ese destacarse y ganar ese premio, pero la gran mayoría van a responderse a sí mismos. Entonces, yo creo que un ancla de vida interesante podría ser eso, ayudarle a las personas a reconocer qué está pasando en su proyecto de vida, dónde están los vacíos del proyecto de vida y ayudarle a suplirlos, ¿cierto? A que no se quede con ese vacío, sino que lo pueda superar. Puede ser un ancla de vida, un ancla de carrera. ¿Ustedes qué piensan? Yo Claro, creo claro, que, ¿cierto? porque hay mucha gente que está pensando en eso y no tiene pues como la capacidad de visualizarlo bien, y en ese proyecto uno puede tener como más experiencia o de pronto más contactos con gente que lo vayan vinculando con con esa parte de la competición. Ajá, sí ven, entonces eso despierta todo un universo de posibilidades. Bueno, ¿quién más se anima? Yo creo que Steven nos iba a compartir algo, yo lo interrumpí, ¿cierto? Profe, hay algo que, por ejemplo, bueno, yo, parte de mis amigos, bueno, tengo unos amigos que tienen un proyecto muy grande y que se llama Action Black. No sé si lo has escuchado. No. Bueno, en sí, el tema no es ni financiero ni de gestión, es como posicionar el nombre de ellos. El CEO tiene un lema, y él dice cómo llevar un gimnasio desde Manrique hasta Nueva York. Y eso es lo que hizo, que un gimnasio de Manrique hasta Nueva York, es una marca. Entonces es más como ese logro de tener grandes cosas o grandes objetivos. Mira, yo lo voy a interpretar de esa manera, yo me sé si estás de acuerdo. Posibilitar la evolución y el crecimiento. Y me parece fantástico lo que estás planteando. ¿Por qué? Tú nos colocas el referente desde un gimnasio, ¿cierto? Dice Action Black, lo que hace es desde Colombia a un proceso internacional. Eso es posibilitar una evolución, pero la evolución no solo la necesitan los gimnasios. Por ejemplo, las carnicerías, piensen en las carnicerías. Hay evoluciones muy bonitas, por ejemplo, la que planteó Casablanca en su momento, Carnicería Casablanca, que evolucionó de ser una carnicería a ser hoy un restaurante, ¿cierto? Una charcutería donde tú no solo vas y compras carne, sino que te puedes sentar a que te la sirvan, a que te hacen una cosa rica. O el mismo Colanta aprendió de eso. Hoy tú vas a Colantas y ya no solo vas a comprar carne, sino que vas a ¿qué? A sentarte allá, a degustar pues de esa carne, de eso que ellos ofrecen. ¿Y eso qué es? Una evolución. Cuando hablamos, por ejemplo, de los mismos gimnasios, Steven, han sido una gran evolución.
Medellín, yo no sé si todavía, pero por un tiempo fue capital fitness a nivel mundial, o sea, el lugar en el mundo donde había más cultura en torno al deporte, al cuidado del cuerpo. Eso es un tema muy teso y fue porque los gimnasios evolucionaron. Fueron capaces de decirle a las personas, vea, en vez de irse a rumbear, a emborracharse, nada, váyase por un gimnasio, disfrútelo, bombee, no sé qué. Eso fue súper chévere. Entonces, posibilitar la evolución puede tener muchos frentes. Puede ser que yo piense en la tienda de mi barrio y cómo la evoluciono, pero también puede ser que yo piense en la fábrica de arepas que hay también por mi barrio o por mi zona y yo cómo le ayudo a evolucionar y a crecer. Y ese proceso en sí mismo puede ser un emprendimiento para mí y un emprendimiento para muchos, ayudarle a otros a evolucionar y a crecer, ¿cierto? Entonces, eso es perfectamente un ancla de carrera. Vamos a dar la palabra a Alexander. Alexander. Profe, buenas noches, compañeros. Bueno, buenas noches. Yo quiero dar como de pronto un ancla, no sé si aplique, pero pienso que sí. Es desde la parte, digamos, académica. Yo cuando inicié a estudiar esta carrera, comencé con pues, varios compañeros, pero a medida que pasaba el tiempo, pues yo veía que muchos iban quedando porque les parecía que algunas materias eran muy difíciles. Pues, materias que uno sabe que tiene que repetir 2 o hasta 3 veces. Entonces, pues considero que si hubiera, digamos, una fundación o un grupo de profesionales, de expertos en ese acompañamiento al estudiante, no tanto desde el punto de vista, digamos, tradicional de la educación, sino, digamos, con una metodología más personalizada, más, digamos, sí, aprovechando, digamos, toda la tecnología, hacer como ese acompañamiento a todos los estudiantes y decirle, venga, es que, o sea, la materia sí es dura, pero si la abordamos por este lado, de pronto nos va mejor, para que el estudiante pues no se retire pensando que es malo, que no sirve para eso, sino que le muestran, digamos, otras opciones de cómo puede lograr pasar las materias y continuar pues en la carrera. Ese es como mi aporte, profe. Me parece un aporte, aparte que, como dicen por ahí, colocaste el dedo en la llaga. Hoy casualmente estuve en entrega pues, de informe académico de mi hijo que tiene 15 años y pues va como regular en algunas materias. Y a veces los mismos colegios no propician ningún otro tipo de acompañamiento. Uno dice, no, tiene que estudiar más, se tiene que comprometer más, tiene que tener mejor actitud, pero no le ofrecen a uno algo más. Uno quisiera acompañarlo como padre y decir, bueno, pero ¿qué más puedo hacer? Ahí hay mucho para emprender a muchos niveles de la formación, en formación básica, en formación secundaria, en formación terciaria, que es lo que ya se conoce como universitaria. Ahí hay mucho, porque la deserción se da desde niños que están en la escuela hasta personas que están en posgrado. Yo estoy terminando un doctorado en este momento, debo terminarlo pues pronto, y uno muchas veces le provocaba salirse, decir, no, yo no soy capaz, ya no quiero saber nada. Si uno encontrara emprendedores, personas que quieren dar solución a eso, sería fantástico. Entonces, ahí hay un camino. Por supuesto, lo que quiero que entendamos también es que un ancla no solo es para mí, no es la identificación que yo hago para mí. ¿La puedo usar? Claro, pero es un ancla que le puede servir a muchos, porque seguramente, Alexander, un solo emprendimiento no tendrá la capacidad de acompañar los niveles de deserción académica en todos los posibles áreas de conocimiento, ni en todas las posibles tipos de institución, ni en todas las posibles regiones. Entonces es algo que puede ayudar es a que a muchos posibiliten esa ancla como una posibilidad para emprender. No vaya muy lejos. En cada colegio hay niños destacados y lo digo también pues como por conocimiento de causa, que en muchas ocasiones dicen, ve, el colegio me puede abrir un espacio para yo enseñarle a mis compañeros, y hay colegios que les niegan hasta ese espacio. Entonces uno dice, están negando la posibilidad de que ahí surja un emprendimiento, y no es porque ese niño tenga que cobrar, porque el emprendimiento no siempre tiene un fin de lucro, sino un fin social, un fin de ayudar a los otros. Entonces, ahí hay un potencial.
Entonces se trata de que yo creo que esa ancla que tú nos planteas de acompañamiento académico no tradicional o complementario y la disminución de niveles de deserción en lo académico o en otros roles también es importante, y yo creo que ahí pueden haber emprendimientos que surjan muy interesantes, ¿cierto? Muchas gracias, Alexander. Profe, Adelante. con lo que decía Alexander, esto sería como un anclaje en lo que tiene que ver con la metodología y el método de enseñanza y aprendizaje. Se Sí, podría señora. manejar como un anclaje. Total. Y por ejemplo, tú que tienes conocimiento, porque se nota cuando hablaste ahí, y tú no dirías, "Ay, yo me voy a ir por ahí, yo lo voy a aprovechar, yo creo que se puede ser un camino". Entonces, descubrir esta ancla se vuelve algo valioso, que tal vez hasta hace 2 horas no estábamos pensando, pero que hay muchos que puede ser una posibilidad trabajar a partir de ello. Pues lo que pasa es que, mire, vea, cuando yo no sé si todos pasaron lengua materna, a nosotros nos tocó una profesora que es muy chévere y ella partía de sus clases, partía hablando sobre la metodología y los modelos de educación que tenemos a nivel de Latinoamérica y especialmente en Colombia. Entonces ella decía que sí tenemos muy buenos docentes, ¿sí? A nivel de muchas áreas, pero también, pero que tenemos una metodología y un modelo de educación todavía muy, en cierta forma, muy precario. Entonces, y por eso mismo, y eso se ve, como estaban diciendo Alex y tú, en la deserción escolar a partir desde la misma primaria hasta el ámbito profesional en las universidades. No es porque hayan profesores malos, no es porque hayan estudiantes que sean malos, simplemente que muchas de las personas que estamos estudiando o tenemos sin estudiar 20 años o el tiempo que llevan de haber estudiado en el colegio, no aprendieron bien o no hay unas bases teóricas buenas para Sólidas. poder, entonces eso también nos afecta. Y eso no quiere decir que seamos malos de un lado ni del otro. Yo creo que hay gente que es muy buena, ¿sí? Y tiene muy buena pedagogía a la hora de la enseñanza. Y hay gente que es muy buena a la hora de captar ese aprendizaje. Pero hay otras que se nos dificulta algunos temas. Por ejemplo, yo lo digo, yo repetí matemáticas básicas y lo digo sin pena, ¿sí? Pero yo creo que también parte de eso, de que muchas veces es por falta de ese conocimiento y también como que de ese modelo pedagógico que no nos abarca a todos, ¿sí? No nos abarca a todos ¿en qué? En que muchas personas tenemos dificultades de aprendizaje, ¿sí? Y no abarcamos, y eso viene desde la primaria, si no se abarca esa dificultad de aprendizaje o esa funcionalidad de aprender distinto, ¿sí? Eso lo vamos a ir arrastrando hasta que lleguemos a la universidad. Entonces también, Total. aparte de las necesidades que hemos venido viendo y que hemos hablado como que en el trayecto de la clase, que son, ahorita están hablando sobre el asesoramiento de las empresas y todo eso. También parte también de las necesidades que vemos o sea, en todo. O sea, el compañero lo vio desde la necesidad del aprendizaje. Esa metodología y esa metodología las ya podemos llevar a abarcar hasta en las empresas, en cómo manejamos los procesos de aprendizaje, Entrenamiento, capacitación. de socialización, de aprendizaje de las áreas de trabajo, porque como se dice, uno puede tener la teoría, pero la experiencia no, ¿sí? Pero ¿cómo adquirimos la experiencia? ¿Bajo qué metodología? ¿Bajo de qué práctica de la acción educación, por decirlo así, de la acción aprender? Pues Así viéndolo desde un es. punto. Y por eso, Samaris, surgen metodologías como aprendizaje basado en proyectos o el tema de inteligencias múltiples. ¿Y de dónde surgió eso? De que alguien identificó esto que nos planteó Alexander y dijo, aquí hay una oportunidad, yo puedo desarrollar esto, puedo atenderlo desde el concepto de hacer algo, y eso se volvió un emprendimiento. Entonces, mira qué bonito eso. Bueno, nos falta uno. ¿Quién se anima y coloca el último? Profe, Nelson. solamente para complementar algo corto, lo que dice la compañera y dijo el compañero, sí, o sea, es como que muchos docentes no han evolucionado en la forma de enseñanza, y esa evolución tiene que ver mucho con la motivación y a los estudiantes, ¿no? Si no se motivan, van a tener deserción, pues es como la evolución en la enseñanza. Y respecto al otro que usted dijo hace un momento, yo diría que
se puede considerar como un cazatalentos, una persona que está muy pendiente de dos cosas. Primero, de oportunidades que pueden existir. Entonces, él se va fijando en personas que tienen ciertos talentos, ciertas habilidades y de esa manera los puede ayudar a ubicar para diferentes proyectos. Por ejemplo, una persona que tiene habilidad para la mecánica, pero la persona por falta de conocimiento y por falta de iniciativa, no se ha propuesto conseguir esa oportunidad. Entonces, esa persona que ya conoce, tiene los contactos, tiene relaciones, lo ayuda a ubicar y le ayuda a generar ese emprendimiento. Como un cazatalento, diría yo que es lo que usted quiere o quiere redondear esa idea. Puede ser, miren, y de hecho lo escribí como un ancla. Identificar talentos y orientarlos vocacionalmente. Eso puede ser una posibilidad para muchos. Insisto, es que el cazatalento no tiene que ser por ser algo exclusivo, ni para una sola persona o una sola organización, sino enseñar a descubrir talentos y a orientarlos vocacionalmente para que se puedan insertar en un mundo laboral o en un mundo empresarial o en un mundo artístico. Ahí hay una gran posibilidad. Yo creo que, por ejemplo, en esa ancla están muy ubicados los managers o las personas que representan artistas o los que representan deportistas. ¿Por qué? Porque ellos se centran en eso, identifican una capacidad, la exploran, la potencializan y la ayudan a que sea capaz de aprovecharla en un contexto específico. Entonces, ahí hay un ancla también. Y uno podría decir, bueno, ¿y eso cómo me sirve a mí? Ah, usted es capaz de identificar algún tipo de talento, usted es capaz de ayudarlo a que se desarrolle, a que se potencialice con esa capacidad que tiene, puede trabajar sobre eso y ayudarle a otros a que trabajen sobre eso. Entonces, ahí tenemos pues como otra alternativa. Muchachos, ¿qué queríamos hoy finalmente? Era un ejercicio y un ejercicio pues básico pero bonito para entender que el emprendimiento tiene mucho que ver con ser inquietos, tiene mucho que ver con ir descubriendo estas potencialidades que a veces las llaman competencias, que a veces las llaman anclas, que desde el contexto de emprendimiento a veces lo llamamos como vigilancia para identificación de problemas y generar ideas, pero siempre el emprendimiento tiene que generar estos espacios como de reflexión y de inquietud para poder decir, hacia allá puedo moverme. Más adelante nosotros vamos a empezar a modelar posibilidades de empresas, de negocios. Aquí mismo en la asignatura vamos a aprender lo que es un modelo Canvas, por ejemplo, o fortalecer los que ya lo conocen. Pero el modelo siempre nos exige lo mismo y es, ¿cuál es tu punto de partida? ¿Cuál es esa iniciativa que te gustaría explorar? Y si esa iniciativa no está, pues finalmente no hay nada que yo pueda modelar y que yo pueda sacar adelante. Entonces, por eso todos estos recursos asociados a las competencias, a las anclas, a la ideación, se convierten en unas bases tan sólidas para el emprendimiento. ¿Qué preguntas, inquietudes tienen sobre esto? Recuerden que esto no es una clase, el material va a estar siempre dispuesto en la asignatura. Esto es un complemento a lo que venimos viendo dentro del módulo. ¿Cómo les pareció? ¿Chévere el ejercicio? Sí, profe, está bueno el ejercicio y muy productivo. Listo. Sí, me pareció Bueno, chévere hacer la identificación que vamos creando cada uno. Y yo creo que todo es una creación colectiva, donde cada quien va aportando lo poquito o mucho que sabemos para generar pues como que un conocimiento más concreto de lo que vamos teniendo pues. total, Samaris. Mira, y finalmente, por ejemplo, este decálogo que tenemos ahí no es mío. Tampoco es de ninguno de ustedes, es de nosotros. Es un aporte que uno perfectamente podría ir a dar una charla de 2 horas en un espacio donde le pueda enseñar a otros que hay muchas formas de descubrir el emprendimiento, desde las capacidades que usted tiene de ofrecer mantenimiento o generar acompañamiento en autosuperación o el mismo deseo del crecimiento financiero, de la reutilización de recursos, de la capacidad de diversificar los ya existentes. Entonces miren todo lo que pudimos construir allí. El emprendimiento necesita eso, personas que se atrevan a sugerirle a otros en qué podrían empezar a desarrollarse. Y yo creo que ustedes lo hicieron maravillosamente identificando como esos aspectos. Entonces, muchachos, bueno, Nelson, tú tienes la palabra.
Una pregunta. Sí, señora. Con esa tablita que estuvimos creando y en base a lo que hablamos hoy, por ejemplo, yo vivo aquí en San Cristóbal y parte como que de las líneas de las, ¿cómo se llaman? De las líneas de acción comunal, una de ellas es la creación de empresas comunales. Eso es como que uno de los lineamientos que puso el Ministerio del Interior para todas las juntas de acción comunal a nivel nacional. Entonces, muchas de esas juntas de acción comunal no tienen como que una idea clara de qué se está buscando frente a ese tema. O sea, yo me puedo basar en esto como para darles unas charlas a ellos acá en la junta. Sería fantástico y voy a subir pues esa diapositiva que construimos juntos para que tú la puedas usar. Y no solo, puedes hacer también el ejercicio con ellas mismas. Puedes compartirle esta, pero también puedes hacer la construcción con ellas para que ellos identifiquen que hay muchos aspectos que pueden potencializar el emprendimiento. Entonces, claro que sí, me parece genial esa idea y finalmente lo que estamos buscando, darle pues como uso a ese conocimiento o a esas bases del emprendimiento para que otros puedan emprender. Listo, Listo, Nelson. profe, gracias. No, gracias a ti. Nelson, ¿nos ibas a decir algo más? No, señor, no, ya, yo también finalicé la intervención. Muchas gracias. Bueno, muchachos, por hoy les agradezco que se hayan conectado, el espaciecito. Les recuerdo que a través de la plataforma seguimos en contacto, está el material, están los videos que vamos desarrollando, los encuentros, están los foros de inquietudes. Para este fin de semana me comprometo a subirles ya las calificaciones de lo que tenemos ya evaluado hasta el momento para que cada uno vaya haciendo sus balances y bueno, podamos ir haciendo como las correcciones, los que deban algún trabajito o algo, para que no se vayan a quedar pegados con eso. ¿Listo? Entonces, bueno, una feliz noche y muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Feliz noche. A ustedes, muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Profe, en cuanto... Hola, Adriana, ¿sí? Sí, profe, qué pena. En cuanto a las notas que acabo de mencionar, yo le había comentado que no me pude poner al día, pues entregar a tiempo el primer trabajo. Usted nos comentó que iba de pronto a habilitar una fecha o algo en los que nos podamos Sí, poner al día. les voy a habilitar todo para que quienes deban algún trabajo lo puedan entregar la próxima semana. Listo. Todos están pendientes porque yo creo que de aquí al viernes, para mañana no alcanzo, pero de aquí al viernes les activo todos los links y puedan subir los trabajos que tienen pendientes. ¿En los mismos espacios o en otro Sí, espacio nuevo? dejémoslo en el mismo espacio porque si no me enredo para calificarlos. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, a ustedes, feliz noche.